Bueno, jóvenes, reiterando el saludo, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de esta semana, semana número 11, y con ustedes hoy vamos a compartir otra de las etapas que ya se vienen estudiando respecto al proceso económico. Hemos trabajado la etapa de la producción, donde ya conocemos algunos conceptos fundamentales de cómo se generan la riqueza en los países. También hemos trabajado la etapa de la circulación, explicando los mercados, de lo importante que son como punto de encuentro para poder concretar el intercambio entre la demanda y la oferta. También hemos comentado algunas cosas sobre la distribución de la riqueza, que es una de las etapas del proceso económico. Y hoy vamos a ver otra de estas etapas, otra de estas actividades económicas, donde ya lo que se debe de hacer en concreto es utilizar la riqueza generada. Recordemos que en economía riqueza viene dado por los bienes, los servicios que en cada uno de los países se genera. Eso es lo que hoy vamos a compartir con ustedes, la parte que corresponde al consumo. Decir consumo implica hacer uso de lo producido. Y lo que se produce son bienes, lo que se produce son servicios. Y como ya sabemos, lo producido tiene un valor en los mercados que se expresa a través de los precios. Y nosotros como país también generamos esa riqueza que luego va a ser consumida. En el 2019 llegamos a tener una producción cuyo valor en el mercado fue de 769.988 millones de soles. Ese ha sido el valor de la riqueza generada en el 2019. El año pasado, 2020, ya tenemos la primera proyección de lo que fue la generación de riqueza en nuestro país, la generación de bienes y servicios, y según la información que comparte el Banco Central de Reserva, el año pasado el valor de nuestros bienes y servicios producidos llegó a 712.293 millones de soles. Lo que significa, si lo comparamos con el 2019, una caída de nuestra producción de menos 11,5% aproximadamente. Eso fue lo que ha significado, jóvenes, la generación de riqueza para nuestra economía. Como todas las demás economías, hemos retrocedido menos 11 puntos porcentuales debido a la crisis, debido a la pandemia. Este año 2021 nos vamos a recuperar, vamos a tener un crecimiento de la producción en 11,5% aproximadamente. La recuperación de la economía peruana, como pocas en el mundo, va a ser rápida por el hecho de que nuestra actividad económica se concentra en muy pocos sectores económicos. Esa es la principal razón del por qué la economía peruana se está recuperando bastante rápido. Sí, 2021 vamos a crecer 11,5%. Esto es lo que en economía se llama el efecto rebote. Lo que pasa es que como se ha tenido que paralizar muchas actividades económicas que desarrollamos, entonces este año lo que se espera es lograr de que estas actividades en su totalidad, o por lo menos en buena parte de ellas, se reaperturen y vuelvan a entrar en actividad.
Ya no se requiere de que, por ejemplo, se hagan inversiones en nuevos equipos, nuevos bienes de capital, etcétera. Ya tenemos todo, está toda la infraestructura. Lo único que se ha hecho es cerrar esas actividades debido a la pandemia. Por eso es que la recuperación es rápida y ahí está la proyección para este 2021. Esperamos crecer 11.5%. Y por ahí también va la propuesta de los organismos internacionales que nos dan también una recuperación de la economía para este año de alrededor del 10%, que no se aleja mucho de lo que nos dice nuestro Banco Central de Reserva. Para el próximo año 2022, ya recién la economía se va a ir estabilizando y se espera un crecimiento del 4% con relación a este año, porque para el 2022 se espera nos hayamos reactivado económicamente las diferentes actividades y eso indudablemente que también va a ser algo positivo para el país, que ya la economía vaya estabilizándose y retorne a niveles como los que habíamos alcanzado en el 2019. Entonces, si esto viene ocurriendo en la producción, ¿qué está pasando en el consumo? Porque van de la mano, se produce para consumir y si se consume se tiene que producir. Y es por eso que el consumo el año pasado también se vio seriamente afectado, ¿ya? Porque cuando decimos consumo nos referimos al hecho de utilizar lo producido. Pero ¿quiénes hacen uso de lo producido? ¿Quiénes consumen lo que, por ejemplo, el año pasado hemos producido? 712.293 millones de soles. Entonces, los que consumimos somos todos los agentes económicos. Y ahí hay que indicar que los agentes económicos van a ser los siguientes. Tenemos el caso de las familias. Las familias, los hogares, representan la principal fuente de consumo en cualquier economía del mundo. Las familias. Aquí en el Perú somos una población un poco más de 33 millones de habitantes. Los que económicamente nos vemos representados en un poco más de 10 millones de familias. Y estos 10 millones de familias somos los que en estas últimas décadas venimos consumiendo entre el 58 al 65% de lo que generamos, de la riqueza que producimos. Entonces, en términos globales, las familias no solamente ocurren en el Perú, en cualquier país del mundo, representa a los agentes económicos que hacen uso, consumen la mayor proporción de la producción en cada uno de los países. Y nosotros no somos la excepción. También aquí el consumo de los peruanos y peruanas puede llegar a niveles del 60% de la riqueza generada. ¿No? Indudablemente que ya vamos a comentar un poco más sobre las familias con relación a su consumo. Después también tenemos a las unidades de producción. Las empresas también consumen. No piense que solamente las familias consumimos. También consumen las empresas. Cuando deben de producir, tienen que consumir materias primas, insumos, materiales de fabricación, tienen que consumir servicios como energía eléctrica, combustibles, transporte, telefonía, internet, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas también consumen bienes y servicios. Y en un buen año de consumo para las empresas, aquí en nuestro país,
ese consumo ha representado el 21-22% de la riqueza que generamos. También las empresas se comportan como un importante agente que consumen bienes y servicios en la economía. Después también tenemos el caso de los gobiernos. El gobierno también es un importante consumidor en la economía. Y el año pasado, sí, mientras el consumo de las familias y de las empresas ha caído, en el 2020 el consumo de las familias cayó menos 9,8%. Esa es la información que nos da el Banco Central en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Entonces hubo un retroceso en el consumo de las familias, al igual que en las empresas. Las empresas también, su consumo cayó alrededor de menos 20%. Pero el gobierno, su consumo se incrementó en el 2020 y es entendible porque el gobierno más bien ha tenido que consumir más de lo que había presupuestado, más de lo que había proyectado en el 2020, sobre todo en consumo de bienes y servicios sanitarios, de bienes y servicios que tienen que ver con el sector salud, que es el principal servicio, la principal actividad económica que se pone al frente, ¿no?, para enfrentar esta pandemia. Y ahí el gobierno ha tenido que, inclusive, mediante normas, estirar el presupuesto e incrementar recursos para poder cubrir los gastos que esta emergencia viene generando al país. Sí, y en el 2020 el consumo público, el consumo del gobierno se incrementó 5,4%. ¿Ah? Eso es lo que ha sido para el gobierno su consumo en el 2020. Este año también se va a incrementar en 5,7% con relación al consumo del año pasado. ¿Ah? Y también tenemos otro agente económico, el sector externo. Con sector externo nos referimos a las familias, las empresas, los gobiernos de otros países que también consumen parte de lo que nosotros producimos. Y nosotros también consumimos parte de lo que el mundo produce. Cuando hablo de que el mundo nos compra una parte de lo que producimos, me estoy refiriendo a lo que más adelante llamaremos exportaciones. Y cuando yo digo que compramos una parte de lo que el mundo produce, me estoy refiriendo a las importaciones. Entonces, el mundo, sobre todo países como China, Estados Unidos, Europa, ha seguido consumiendo nuestros minerales, ha seguido consumiendo nuestros alimentos que producimos a través de la agroexportación, etcétera, etcétera. Y nosotros también hemos seguido consumiendo celulares que otros producen, prendas de vestir, maquinaria, ¿no?, artefactos electrodomésticos, vehículos. Consumimos eso y no lo producimos porque viene de otros países. Entonces, el consumo que se origina entre un país con el resto del mundo, para nosotros, en el 2020 ha sido favorable. Hemos tenido un saldo favorable respecto al consumo con el sector externo. Y ese saldo favorable ha sido por encima de los 7.700 millones de dólares. Entonces, en términos monetarios, le hemos vendido más al mundo de lo que el mundo nos ha vendido, ¿no? Entonces, eso sí también es importante para nuestra economía, de ver que el consumo con el sector externo nos ha resultado favorable económicamente. Ahora, las clases de consumo
las clases de consumo, vamos a ver acá, tenemos el consumo humano directo, que es más o menos lo que hemos comentado con el consumo de las familias. Es cuando las familias, los hogares, consumen bienes, servicios para directamente satisfacer necesidades esenciales, necesidades sociales y en algunos casos algunas necesidades suntuarias. Ese es el consumo humano directo, bienes, servicios que directamente van a satisfacer las necesidades de los más de 10 millones de hogares en nuestro país. Después también tenemos el consumo humano indirecto. Es más o menos el consumo de las empresas. El consumo humano indirecto es lo que hacen las empresas para generar los bienes y servicios que luego directamente van a satisfacer las necesidades de los hogares, de las familias, de las personas. Como consumo humano indirecto nos referimos a las materias primas, a los insumos, a los materiales de fabricación que utilizan las empresas para producir, ¿no? Entonces, a eso es lo que se conoce como consumo humano indirecto, a los recursos que necesitan las empresas para poder producir. Luego entramos a ver esta parte relacionada a los niveles de consumo. Estos niveles de consumo se van a ir estableciendo como resultado de importantes estudios que se hace en una economía, en un país. Aquí en el nuestro, si vamos a mostrar alguna información, algunas cifras, es gracias a los estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, a los estudios que hace el Banco Central de Reserva del Perú, a los estudios que hace el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercado, APEIN. Estas y otras instituciones realizan estudios para poder determinar los niveles de consumo de las familias en nuestro país, que, insisto, son más de 10 millones de familias, de hogares en nuestro país. Entonces, de esos estudios vamos a tener el último que ha publicado INEI, mayo del año pasado, ¿ya? Sí, con relación a cómo se han dado los niveles de consumo en las familias en nuestro país. Para el 2020, INEI seguramente va a publicar este estudio de cómo medir la pobreza monetaria en el Perú. Lo estaría publicando más o menos en el mes de mayo de este año o a más tardar en junio del 2021. ¿Qué es lo que ha pasado con los ingresos de las familias, el consumo de las familias en el 2020? Sería interesante ver esas cifras por la crisis que hemos vivido y seguimos viviendo debido a esta pandemia. Los datos que vamos a ofrecer corresponden al 2019, pero que fue publicado el año pasado, en el mes de mayo. Entonces, INEI informó en este último reporte que en nuestro país el 8% de nuestra población, de un total de algo más de 32 millones de habitantes, ya somos un poquito más de 33 millones, pero en el 2019 éramos más o menos 32 millones y tantos de habitantes. De ellos, el 8% se encontraba en situación de pobreza extrema. ¿Y cómo se mide la pobreza extrema aquí en el país? ¿No? Estableciendo el valor que tiene en el mercado una canasta mínima alimentaria. Esa canasta mínima alimentaria tuvo un valor de 187 soles. 187 soles. Este es el informe de INEI, mayo del 2020. 187 soles era el valor de mercado de una canasta mínima de alimentos.
Entonces, si una persona, su ingreso mensual era de 187 soles o menos, estaba en el grupo de pobreza extrema. Y como le decía, el 8% de nuestra población, ¿no?, para esa parte de nuestras investigaciones, 2019, eran pobres extremos, ¿no?, porque sus ingresos no superaban los 187 soles mensuales. Repito, los 187 soles, ¿no?, es lo mínimo que se requería para poder comprar algo de alimentos, lo esencial, lo mínimo, lo básico en alimentos, ¿no? Esa es la condición de una persona en pobreza extrema, que sus ingresos apenas le alcanza para comer. Luego, el 20% de la población, aquí en nuestro país se encontraba en situación de pobreza. Cuando una persona en nuestro país es considerada pobre, cuando sus ingresos mensuales no son más de 352 soles. Es el último informe de INEI, mayo del 2020. ¿Ya? Sí, 352 soles. Era el valor de una canasta mínima de alimentos y de otros bienes y servicios que no son alimentos. Por eso se habla de una canasta alimentaria y no alimentaria, cuyo valor en el mercado fue de 352 soles. Si una persona ganaba en promedio 352 soles o menos, pero claro, por encima de 187, entonces estaba en el grupo de personas pobres en nuestro país. Y su consumo solamente le alcanza para ello, para algo comer y también para cubrir algunas otras necesidades como la compra de transporte público, no puede pagar un pasaje, puede comprar algo de prendas de vestir, algo de ropa, ¿no?, y de repente por ahí algo de calzado. Son personas que no se compran pues zapatos cada 2 meses, cada 3 meses, sino calzado lo comprarán pues cada 2, 3 años. Y esto todavía, ¿no? Entonces, ellos son los que se encuentran en situación de pobreza, ¿ya? Sí, 20% de nuestra población. Ahora, pasemos a ver los que tienen niveles de consumo más altos, como los que gozan de holgura económica y los que tienen riqueza económica. En nuestro país, ya hemos dicho, más de 10 millones de familias, de hogares, de los cuales más o menos 2,5 millones tienen holgura económica. La mayoría, indudablemente, que tiene problemas de ingresos y, por lo tanto, de consumo. Pero actualmente, según la información que se maneja otorgada por las instituciones oficiales, ¿no?, tenemos a un sector de nuestros hogares, de las familias, cuyos ingresos promedios son de 3.970 soles, ¿no?, al mes. Son aquellas familias que tranquilamente pueden cubrir su canasta básica de consumo y hasta les queda cierto ingreso para poder consumir bienes, servicios que le permitan cubrir necesidades secundarias e inclusive algunas terciarias. Y algo importante, tienen capacidad de ahorro. Estas familias son las que en plena pandemia no han perdido sus ingresos. La mayoría sí, pero aquí estamos hablando de más o menos 2,5 millones de familias que en el Perú sus ingresos siguen siendo los mismos, ¿no?, a pesar de la pandemia. Es más, algunas de estas familias, algunos de estos hogares, sus ingresos han mejorado. En plena pandemia sus ingresos se han incrementado.
Así que a no todo les va mal, pues, en esta crisis, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos a estas familias con holgura económica, ¿no? Que inclusive están ahorrando más de lo que ahorraban antes de la pandemia, porque no pueden consumir, no pueden gastar lo que habitualmente hacen estas familias. Como hay distanciamiento social, como hay confinamiento, y todo el 2020 así hemos estado prácticamente, estas familias no pueden vacacionar, no pueden irse al extranjero de vacaciones, porque muchas de ellas se van de vacaciones al extranjero. No pueden salir los fines de semana para que toda la familia consuma en una cena familiar, en comprar regalos, en comprar ropa, calzado. No, no pueden hacer eso porque están confinados. Y más bien están ahorrando más. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs nos informa que en el 2020 los depósitos en los bancos y no bancos se incrementó en un 22%, que en plena pandemia hay familias que siguen ahorrando en los bancos es porque no lo pueden gastar y habitualmente también ahorran. Son ellos, son estas familias que tienen holgura económica, que en plena pandemia siguen ahorrando y más bien ahorran más. Son familias que inclusive están comprando departamentos, no porque les falte un departamento donde vivir, sino ya lo están viendo como una inversión, como un negocio, comprar departamentos. Y por eso que en el sector inmobiliario no se ha detenido la venta de departamentos. Se siguen vendiendo departamentos, ahí están las cifras, ahí están las estadísticas de las empresas inmobiliarias que lo publican. ¿Quiénes en plena crisis pueden comprar departamentos? Los que pues tienen una holgura económica. Ya usted más o menos deduce en qué distrito viven estos hogares, estas familias, ¿no? Y mucho más los que tienen riqueza, pues. Los que tienen riqueza ni siquiera ahorran en los bancos que operan aquí en el Perú. Estas pocas familias llevan sus riquezas fuera del país. Para eso tienen sus empleados que trabajan en cómo van las inversiones en los principales mercados financieros del mundo. En Nueva York, en Londres, en Frankfurt, en Tokio, en Shanghái, en Singapur. En los principales mercados financieros son donde invierten estas pocas familias que tienen riqueza, porque son los dueños de las grandes empresas que operan aquí en el Perú. Son familias que forman parte de los principales grupos económicos que tenemos en el país. Así. Ya ellos ven solamente cómo incrementar más su riqueza y ven que su riqueza la pueden incrementar inclusive fuera del país. Por eso, a esta familia ya muy poco les interesa, por ejemplo, querer gobernar el país, ¿no? Directamente estas familias no postulan, por ejemplo, a la presidencia de la República. Los que quieren ser presidentes o presidentas son alguna familia de clase media, que por ahí han acumulado cierta riqueza, ¿no? Y que quieren ahora tener un poco de poder político. No, los ricos, los millonarios aquí en el Perú, ya ni siquiera les interesa querer ser presidente aquí en el país. Más les interesa cómo acrecentar más su riqueza. Y están más bien pendientes de cómo sus empleados invierten sus riquezas, sus capitales en mercados en el exterior. Eso es lo que hace estas familias con riqueza económica. ¿Ah? Así. Por eso es que algunos sociólogos señalan que esa es una de las razones del deterioro de la política en las últimas décadas en nuestro país. ¿Ah? Que al poder político aquí en el país quieren llegar familias, personas que quieren utilizar el Estado para sus negocios nada lícitos, nada transparentes.
o para sacar provecho de sus cargos públicos, como lo estamos viendo en esta vergonzante, ¿no?, repartija de las vacunas, ¿no?, en gente que no se merece haber recibido esas dosis de este fármaco, ¿no? Mientras que vemos gente que sí merecía, ¿no?, recibir una vacuna por su entrega total en servir al país. Ahí vean los nobles ejemplos de maestros sanmarquinos que han caído en plena lucha contra este virus, pero jamás renunciaron a sus principios nobles y hasta el final entregaron hasta su vida para hacer lo que mejor sabían hacer: enseñar a sus estudiantes. Mientras que otros, valiéndose de sus cargos, ¿no?, se han puesto a buen recaudo, sí, de manera muy miserable, ¿ah? Entonces, ahí tenemos, pues, ¿no?, cómo es que las familias se van por sus niveles de ingresos a ubicar en lo que la Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercados, ¿no?, porque no solamente es Ixos lo que hace este tipo de trabajos que aquí mostramos en una pequeña parte, sino nos estamos refiriendo a la Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercados, APEIN, donde están las principales empresas encuestadoras de nuestro país, entre ellas Ixos, ¿no? Entonces, esta asociación de empresas encuestadoras que trabajan en coordinación con INEI nos muestran estos niveles socioeconómicos de cómo, producto de algunas investigaciones que han realizado en nuestro país, han pues ubicado a las familias de acuerdo a los ingresos promedios mensuales que tienen y han determinado hasta 5 niveles socioeconómicos. 5 niveles socioeconómicos, desde el A hasta el E. Y cada nivel socioeconómico se diferencia de uno del otro por los ingresos promedios que tienen estas familias. Los que están en el primer nivel, que es el A, su ingreso promedio mensual es de 2.600 soles. 2.600 soles, ¿no? Y que para su gasto, para su consumo, destinan de estos ingresos promedio el 62%, ¿no? No tienen ningún problema para consumir y cubrir todas sus necesidades. Representa apenas el 2% de la población total en nuestro país, que, como ya lo he señalado, somos actualmente un poco más de 33 millones de peruanos y peruanas. Y así van los demás niveles socioeconómicos hasta el E, donde el ingreso promedio es de 1.300 soles, y aquí, porque como el ingreso es menor, el porcentaje que destinan para su consumo es mayor, 87%, en comparación con este 62%. Y por supuesto que en promedio aquí en el Perú los ingresos son bajos, por eso es que aquí tenemos el mayor porcentaje de familias, de hogares que ganan en promedio 1.300 soles al mes, que es pues 34%. ¿Ya? Esa es la condición de los niveles socioeconómicos para cada una de las familias en nuestro país. Ahora, vamos a ver acá la canasta de consumo. La canasta de consumo, ¿sí?, nos referimos a la canasta básica de consumo. La canasta básica de consumo es un conjunto de bienes y servicios que más compramos, que más consumimos en nuestro país. Esta canasta de consumo se divide en 12 rubros, en 12 grupos. El más importante va a ser el de alimentos y bebidas no alcohólicas. INEI hace esa precisión: alimentos y bebidas no alcohólicas.
y le da un peso de más o menos el 27% en el ponderado para medir el valor que tiene esta canasta en el mercado, en función a los precios, en función al valor que tienen estos bienes y servicios en los mercados. ¿Ya? Entonces, el valor de esta canasta básica de consumo para una persona es de, en estos momentos, 756 soles aproximadamente. Quiere decir que una persona, para que cubra esta canasta básica de consumo, debe de tener un ingreso mínimo de 756 soles mensuales. ¿Correcto? ¿Ah? Entonces, a eso se hace referencia cuando decimos canasta básica de consumo. Ahora, esta canasta básica de consumo se va actualizando, porque los precios de los bienes y servicios que conforman esta canasta básica va variando de mes a mes, de año a año. ¿Ya? INEI en las siguientes semanas, ¿no?, nos va a informar cuál es el nuevo valor, ¿no?, de esta canasta básica de consumo. Están ya concluyendo sus investigaciones de lo que ha pasado en el 2020 con el valor de estos bienes y servicios que conforman nuestra canasta básica de consumo, que no es igual para todos los países. Cada país diseña su propia canasta básica de consumo, ¿no?, y que toma en cuenta, pues, las costumbres, la cultura, la ubicación geográfica, etcétera, etcétera, para definir qué bienes y servicios en cada país ingresan a sus respectivas canastas básicas de consumo, que, repito, no es igual para todos los países en el mundo. ¿Ya? Entonces, para que se sepa cómo va variando el valor de mercado de esta canasta básica de consumo, que ya no va a ser de 756 soles en el 2020, porque han cambiado los precios definitivamente, entonces ese trabajo le corresponde a INEI. Quiere decir que INEI debe de hacer un seguimiento de los precios de estos bienes y servicios que conforman la canasta básica de consumo. Y cuando lo hace, va a establecer lo que llamamos nivel agregado de precios. Y ese nivel agregado de precios, INEI lo va a sintetizar en lo que conocemos como el IPC, el índice de precios al consumidor, que para cada año va variando, porque los precios cambian en los mercados. Y por eso que el valor de la canasta básica de consumo se va actualizando periodo tras periodo, año tras año, en función a cómo van cambiando también los precios en el mercado. Y eso se va a determinar. INEI hace ese seguimiento de la variación de dichos precios a través de evaluar el comportamiento del IPC, del índice de precios al consumidor. Bien, ahora vamos a pasar a ver esa relación que hay entre estos tres conceptos, entre estas tres variables macroeconómicas, que es pues el consumo, el ahorro y la inversión. Para eso me voy a dar, ¿no?, la molestia de recordar lo que en otro momento hemos dicho, ¿no?, la riqueza que se genera en un país, ¿no?, una parte va para el consumo de las familias y otra parte va para su ahorro, Esto, si vemos el reparto de la riqueza de acuerdo, ¿no?, a la presencia de los agentes económicos. ¿Ah? Entonces, se supone que la renta que perciben las familias, una parte va para el consumo y otra parte para el ahorro. Pero cuando este mismo producto lo queremos expresar por el lado de las rentas, de los ingresos, tendríamos que decir que la renta, una parte va para el consumo de las familias y otra parte va para la inversión de las empresas. Entonces, lo que acabamos de hacer es expresar de manera muy sencilla la actividad económica en un país, en una economía. Aquí estamos suponiendo que en esta economía solamente está presente las familias
y las empresas. Las familias que consumen y las empresas que también consumen, pero que más le llamamos inversión a lo que ellas realizan. Entonces, como quiera que estas dos relaciones no identifican a un mismo nivel de renta, identifican lo que es el producto, la riqueza generada, entonces podemos igualarlos. Y al hacerlo, vamos a tener que, ¿no?, la relación que se deriva de todo esto es reconocer que en esta economía simple, donde no hay gobierno, no hay sector externo, etcétera, solamente tenemos a las familias y a las empresas. Entonces, en esta economía simple, sencilla, concluimos. Si igualamos estas dos relaciones, concluimos que el ahorro de las familias debe de servir para cubrir la inversión de las empresas. Lo que estamos haciendo es relacionar estos tres conceptos macroeconómicos. Repito, representando una economía de esta forma tan sencilla, tan simple, concluimos que una condición de equilibrio para esta economía sencilla es que el ahorro de las familias debe de servir para cubrir la inversión de las empresas, ¿no? Si las familias ahorran 100 millones, entonces esos 100 millones podrán ser utilizados para que las empresas lo puedan invertir, suponiendo que ese ahorro va al sistema financiero, ¿no? Y a ese sistema financiero llegan a las empresas a pedir créditos, ¿no? Así, podríamos seguir describiendo más y más esta economía, pero lo dejamos ahí nomás, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. De esto también podríamos derivar una función consumo. La función consumo se puede relacionar de esta forma y decir que el consumo de las familias depende o está en función de la renta, del ingreso de esas familias. Entonces, cuanto más renta tenga la familia, más consumo tendrán dichas familias. Cuando su renta baje, disminuya, también bajará el consumo de las familias. Ahora, esta es la forma genérica de expresar el consumo de las familias en función a sus ingresos. Pero también acá tenemos otra que nos proponen, donde el consumo de las familias está en función ya no de la renta total, sino de una renta disponible, de un ingreso disponible, como aquí se especifica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que aquí, si yo quiero trabajar el concepto de renta disponible y no de renta total, como se da en esta relación, sino yo ahora quiero trabajar el concepto de renta disponible. ¿A qué es igual la renta disponible? Es igual a esta renta total menos los impuestos que recauda el gobierno. Cuando yo ya quiero utilizar esta relación, ¿no?, funcional para determinar el consumo de las familias, ya se está tomando en cuenta lo que hace el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el sector público? Cobrar tributos, cobrar impuestos. Acá se supone que no hay todavía el pago de impuestos por parte de las familias, porque suponíamos que no está presente el sector público. Solamente trabajábamos con empresas y familias. Pero acá, para establecer esta relación de consumo, ya se requiere la presencia del Estado. Y el Estado, como hemos dicho, participa quedándose con una parte de la riqueza que se genera en la economía, y eso se llama recaudación tributaria. Entonces, la renta disponible resulta de, a la renta total que perciben las familias, restarle los impuestos que le pagan al Estado.
y con lo que se quedan es lo que se llama renta disponible. Esa renta disponible ya recién podrían las familias llevarlo, ¿no? Esa renta disponible pueden llevarlo para que una parte lo destinen al consumo y otra parte lo destinen al ahorro. Entonces, esta nueva relación ya es cuando el Estado está presente, cuando participa el gobierno, el sector público, ¿ya? Por eso es importante, pues, que se declaren los ingresos, se declare la renta, ¿no? Y cuando eso se da, se va a tener que pagar los impuestos, ¿no? No hacer esto es caer en la informalidad, es caer un poco hasta en la ilegalidad, cuando no se quiere pagar los impuestos. Por eso, por principio, todo aquel que percibe un ingreso debe pagar sus impuestos como corresponde. Quien no declara sus ingresos cae en la informalidad. Y lamentablemente todavía tenemos un alto porcentaje de familias que no declaran sus ingresos y por lo tanto no pagan su impuesto a la renta. Ese es un problema que aún no hemos tenido gobierno alguno que sea efectivo en su política tributaria para reducir en el Perú la evasión de impuestos, que no solamente viene por el lado de las empresas, sino por el lado también de las familias. No solamente evaden impuestos las empresas, también evaden impuestos las familias. Muy bien, ahora tenemos por acá las llamadas leyes de Engel, Ernest Engel, un investigador que a fines del siglo XIX iba como resultado de sus investigaciones proponiendo estos principios generales que ahora se le conoce como las leyes de Engel. Tenemos aquí, por ejemplo, esta que dice, ¿no? Cuando baja el ingreso o cuando los ingresos son bajos, ¿no? El porcentaje en gasto de alimentos es alto, se incrementa, ¿ya? Y aquí podemos ver un ejemplo numérico. Si una persona tiene un ingreso mensual, vamos a decir, de 930 soles, que actualmente equivale a la remuneración mínima aquí en nuestro país, y si con esos 930 soles que gana esta persona, 300 soles lo destina a la compra de alimentos, caramba, 300 de 930 porcentualmente representa el 32%. Entonces, el ingreso es bajo y la proporción que se destina a la compra de alimentos es alto, 32%. Lo contrario es cuando el ingreso es mayor. Acá tenemos otro ejemplo numérico. Ahora el ingreso es de 4,000 soles para una persona. De esos 4,600 gasta en alimentos. Viéndolo de manera proporcional, 600 de 4,000 apenas es el 15%. Entonces aquí se cumple este otro principio de Engel. A mayor ingreso, menor es el porcentaje que la persona destinaría al gasto para alimentos. Y acá tenemos también, ¿no? Tenemos estas otras leyes, también decimos, si el ingreso se incrementa o disminuye, hay ciertos gastos en consumir determinados bienes y servicios por parte de una persona, de una familia, que no va a variar, Caramba, lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? No porque estemos en pandemia, los hogares van a dejar, por ejemplo, de consumir energía eléctrica. Igual seguimos consumiendo energía eléctrica en plena pandemia. Aún, como ha ocurrido con millones de hogares en el país, aún habiendo sus ingresos no bajado para millones de familias en nuestra economía, pero siguen consumiendo, ¿no?, la misma cantidad de energía eléctrica en los hogares, en las viviendas. Lo mismo también con el agua potable, ¿no? Caramba, y de repente hasta se ha incrementado
en un cierto nivel, porque las autoridades nos piden, ¿no?, que cumplamos con estas medidas de bioseguridad, ¿no?, medidas sanitarias, de lavarnos las manos, ¿no?, de ducharnos, si es que regresamos a casa y sabemos hemos estado en un lugar donde se han concentrado muchas personas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ese consumo de agua potable en las familias, en los hogares, se mantiene, ¿no? Así los ingresos hayan aumentado o como ha ocurrido con la mayoría, ha disminuido en plena pandemia. Entonces ahí también Engel veía eso, que las familias en ciertos bienes y en ciertos servicios, su comportamiento como consumidores no cambia. Así varíen sus ingresos, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? También, acá tenemos, ¿no? A mayor ingreso, mayor porcentaje de gasto para ciertos bienes o servicios en los hogares, en las familias. Caramba, antes de la pandemia, 2019, ¿no?, jovencitos como ustedes estudiaban muchos en universidades particulares, porque los ingresos de estas familias se habían incrementado y podían enviar a sus hijos a estudiar en las universidades particulares, en las universidades privadas. Pero caramba, en el 2020 ha habido problemas con muchas de estas familias, ¿no?, que se han visto obligadas a, bueno, ya no poder seguir pagando estas pensiones y sus hijos han dejado de estudiar en estas universidades particulares. Claro que la mayoría se mantiene, porque la mayoría de que estudian en las universidades particulares son de ese grupo de familias que hemos comentado, ¿no?, de esos 2,5 millones de familias cuyos ingresos se mantienen intactos. Es más, algunos ingresos de estas familias ha mejorado en plena pandemia. Y por eso que los hijos de estas familias siguen estudiando normal en las universidades privadas. Algunos han tenido problemas, pero otros no. Y estas universidades mantienen su programación casi normal en un año académico. Ya se están preparando para empezar la quincena de marzo. Mientras nosotros en las universidades públicas tenemos dificultades y no podemos empezar como habitualmente lo hacíamos en marzo, nuestro año académico, con nuestro primer semestre, y vamos a tener que, según algunas primeras informaciones, ¿no?, vamos a empezar de repente a fines de mayo. ¿Ya? El hecho es que estas familias, ¿no?, gastan más en educación porque sus ingresos mejoran. ¿Ya? También gastan en salud, ¿no? Pueden ahorrar más, como ya lo hemos demostrado. 22% se han incrementado los depósitos en los bancos en el 2020. Pueden arreglar sus viviendas, sus hogares, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para terminar, tenemos acá que en nuestra economía, desde el sector público, desde el Estado, se han ido generando algunos entes llamados reguladores para de alguna forma proteger al consumidor. Y el más importante, sin lugar a dudas, viene a ser Indecopi, entre todas esas entidades reguladoras. Acá tenemos un cuadro resumen, donde, por ejemplo, Sinermic trata de proteger el consumo en energía eléctrica de las familias. Para eso suponemos Estado Sinermin, para defender los intereses de los que consumimos, sobre todo los hogares, las familias, energía eléctrica. O Citran, también para proteger el consumo por parte de las familias del transporte, sobre todo interprovincial, ¿ya?, sea terrestre o aéreo. O Citran tiene que velar por una buena infraestructura en el transporte público, repito, sobre todo interprovincial, para que los usuarios, que somos mayormente las familias, tengamos un adecuado servicio de ese tipo de transporte. O Cictel, que se supone es para que se defienda lo que una persona o familia podría considerar pueda estar siendo afectada por alguna empresa que brinda servicios de telecomunicaciones. Para eso es Ocictel, para proteger y defender el consumo de las familias de este servicio que es la telefonía. También tenemos SUNAS, que debe de proteger el consumo que hacen las familias del servicio de agua potable.
sabiendo que indudablemente en este mercado hay un solo ofertante que es Sedapal. Y pues como ya le hemos dicho, Indecopi es el principal ente regulador que suponemos está para proteger el consumo de, sobre todo, las familias. Bien, jóvenes, con esto concluimos, con esto terminamos. Aquí están, vayan comparando, ¿no? Estas alternativas, ¿no? Con lo que ustedes han ido resolviendo en su cuestionario. Bien. Con esto termino, jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias. No, que tengan buen día de lo que queda del día, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya?